Profesor Alejandro Jiménez, un gusto de tenerte aquí en los micrófonos de la Oral Deportiva. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. No es lunes 11:30, como yo siempre digo, con la gente de Tapabocas. Es hoy esta invitación que me hace sentir como hace algunos años cuando también fui periodista deportivo. Bueno, contame. Sí. El libro, yo hojeé las primeras páginas nada más, porque me lo llevo para Qatar. Exacto. Habla de la historia del Uruguay, de la historia de la llegada de los ingleses, cuando los ingleses entran a... Hay gente que no sabe, por ejemplo, y yo te juro que me refrescó la idea el libro, de que cuando comenzó a jugarse afuera en Inglaterra no existía el penal, como ahora que ahora se inventó el VAR. En aquella época no existía el penal, y había muertos. Porque se marcaba, le rompía la cabeza una patada a uno, y como no había penal era gol. Y no había, habían partido de 34 muertos en Inglaterra durante una temporada. Porque como no había penal, entonces la FIFA instauró, se reglamentó el penal. Y el penal hizo que las muertes, no, por suerte, no ocurrieran. En el Uruguay también se jugaba fuerte, pero no hubo muertes. Acá no hubo antecedentes de muerte, pero en Inglaterra sí. Ayer tuvimos la presentación en el Centro Cultural de España con el colega de usted, con Sergio Gorsi. Un poco hablamos de eso también y terminamos, ¿no? Es recurrente en los uruguayos hablando del VAR, por supuesto, ¿no? Claro. O sea, ¿vos hablás del VAR en el libro? Sí, al final, pero lo menciono como un hecho, como un dato, o sea, que cuando comenzó, que fue en pandemia, ¿no? Y realmente, digo, nos provoca la polémica hoy si el VAR sí o el VAR no. O sea, porque realmente... Desde el punto de vista histórico, ¿te parece que el VAR es un instrumento positivo, como de repente fue el penal en este momento? Yo creo que sí. Yo lo que creo es que el VAR lo manejan los seres humanos, y los seres humanos se pueden equivocar. Ese es el tema también. O sea, hay que partir de esa base. Pero digamos, el VAR no tiene esa polémica. La polémica del VAR es en qué medida hay que cobrar un offside. Claro. ¿Por un dedito o por un espacio? Sí, pero eso hay que reglamentarlo. Yo creo que el VAR no es malo. Lo que le falta es que lo aplican los seres humanos y reglamentarlo. O sea, no puede ser eso de esas discusiones que a veces pasan de 10 minutos a ver si lo que decís tú, Alberto, si fue un dedo o no. Digo, o sea, yo creo que eso pasa por reglamentarlo. O sea, hasta el tiempo en el cual habría que dilucidar la sanción. Te voy a hacer preguntas cortas para que straight to the point, como dicen los americanos, me pueda responder. ¿Por qué nosotros tenemos la garra charrúa? ¿Por los indios charrúa? ¿Dónde nace eso? ¿Por qué? Mira, la garra charrúa, es un factor genético muy importante para explicar lo que nuestra adhesión pasional al fútbol. Digo, yo voy a invitar, en el libro invito pongo dos descripciones del gaucho que hace, por ejemplo, una Daniel Vidart y otra Alberto Zunfelde, que son historiadores, antropólogos, en la cual habla del valor de la valentía, de todo lo que siempre se ha hablado, del gaucho, ¿no? Y si eso lo extrapolamos a Obdulio o a Anasazi, o sea, ¿cuánta similitud hay? O sea, esa pasión y esa garra, ¿no? Que se habló de garra charrúa en un país, además, es bastante paradójico que no tiene indios, porque debe ser de los pocos países del mundo que no preservó, o sea, indígenas. Pero yo creo que en lo genético, en gran parte está, o sea, nuestros orígenes, pero a su vez también, o sea, la inmigración española, italiana, judía, ¿no? Armenia, que llega al Uruguay, ¿no? Y que tomó como pauta identitaria de ser uruguayo el fútbol, ¿no? Por ejemplo, hubo inmigrantes que gritaron Uruguay cuando en el 24 y el 28 salió Uruguay campeón olímpico. Fue la primera vez que, llegados al país poco tiempo antes, se sintieron uruguayos. ¿Por qué sangre de campeones? ¿Por los campeonatos ganados? ¿O por qué? ¿Tiene algún motivo creo que más allá de lo tenemos ganado? Una sangre de campeones en el sentido de que somos, siempre se dice, un país muy chico, un país que tenemos, lo que sé, hay países que tienen tantos jugadores como nuestra población. O sea, 3,5 millones, creo que Brasil tiene 220 millones de habitantes. Posiblemente tenga tantos jugadores como nosotros habitantes, ¿no? O sea que evidentemente hay algo que hace que, a pesar de nuestro tamaño, y eso creo, esa pasión y ese componente que luego se va a entroncar, ¿no? con lo que es el criollo, que el uruguayo vienen los ingleses con la pelota bajo el brazo, con la de cuero, pero después los uruguayos se prenden, ¿no? Se prenden además de las formas más increíbles. Ondino Viera, que ustedes lo conocen, jugó su primer partido por allá por principio de siglo y declaró después en una crónica: no supe para qué lado pateé.
O sea, lo que era aprender, o sea, a conocerlo y cómo lo fueron conociendo y cómo se fueron apropiando y cómo, por ejemplo, equipos como Nacional, recuerdo aquel episodio de 1911 cuando fueron cuestionados los jugadores por ser albañiles, por ejemplo, ¿no? Porque Nacional había salido de las clases dirigentes, de las clases formadas en la Universidad de la República, ¿no? De los sectores pudientes. Bueno, lo mismo pasa con el otro bando, no me meto con el decanato, ya debo decir, si alguien me lo pregunta yo ya adelanto la respuesta, pero aquel equipo de los empresarios del tren, que fue el Central Uruguay Rugby Cricket Club, se va a convertir en el equipo del barrio Peñarol, o sea, y después de todo el país, ¿no? O sea, y eso es la apropiación, nos fuimos apropiando. Ahí hay todo un tema de que se extiende el deporte, ahí la creación de la Plaza de Deportes en 1911 por parte de Valle de Ordóñez, o sea, se va creando un modelo democratizador y el fútbol es un elemento fundamental para entenderlo. Y en esto de sangre de campeones, hoy día que nos cuesta ganar, por ejemplo, quizás porque nuestros jugadores se van al exterior, a nivel de clubes, mucho más que a nivel de selección, ¿podemos volver a ser lo que éramos? ¿O sangre de campeones ya ve que esto está terminado? Claro, yo creo que hoy es una pretensión de medida pensar que Uruguay puede ser, ojalá estemos celebrando el 18 de diciembre, ¿no? Un título. Pero no me captaste la pregunta. Sí. ¿Esta sangre de campeones la tenemos hoy? La tenemos, por supuesto. Esto, el resultado depende no solo de nosotros, ¿no? O sea, depende de los otros, ¿no? O sea, el fútbol se globalizó, el fútbol hoy es la presión global más importante. ¿Qué convoca más que el fútbol en el mundo? Y te hago la última pregunta. Si gracias. Yo te pregunto, ¿qué le vas a decir al que te está escuchando, que quiere comprar el libro, que lo quiere como un entretenimiento, como una pieza intelectual, de conocimiento, de saber cosas? ¿Qué es lo que le vas a contar en el libro? ¿Qué es lo que le contás en el libro? Porque hay muchas cosas que vos contás en el libro cuento... Enumerame lo que le vas a contar. Claro, o sea, esto que veníamos hablando de los orígenes, la apropiación... determinados personajes que son importantísimos. Bueno, estás tú, Alberto, hablando de Solé en el libro, por ejemplo. Mirá. O sea, en aquella entrevista que una vez te hice, ¿te acordás acá mismo? Claro. Y está también, hablo de Testoni, que Testoni yo lo comparo con el Blanes con su imagen de los 33, ¿no? Ese juramento. Es un poco un ícono de la identidad nacional. Y qué mejor ícono que la foto de Uruguay, las fotos de Testoni en el 50, ¿no? Sacó solo 12 fotos Testoni. Hoy creo que en una jugada, en un gol se sacan 12 fotos. En ese momento sacó solo porque las máquinas no permitían más que eso. Eso les explico, les cuento un poco sobre los álbumes de figuritas, que hoy es, ¿no? Hoy es un boom. El boom, cómo surgieron. Claro. También cómo surgió, cómo era la vestimenta, o sea, también de los jugadores. Yo leí esa parte. Cómo era la relación del tango y el fútbol. O sea, Gardel, por ejemplo, no fue al Mundial del 30, no le pasó nada. Mato Rodríguez, creador de la comparsita, va a la final y cuando vuelve a Buenos Aires a trabajar es perseguido. Es decir, que no se habla solamente de fútbol, sino de todo el contexto y lo que genera en el ambiente. Sí. O sea que te cuento esto y te agradezco tu presencia, por favor, acá en los micrófonos. A usted haberme invitado. De la Oral Deportiva. Sí. Estaba mirando una película sobre Gardel, ¿no? Y de esa polémica que hay. El padre Gardel, seguramente. Del padre. El padre Gardel es una película. No, de la historia de Gardel, del general Cayola y de Tacuarembó. Y de lo que pretenden los argentinos que sea argentino, los franceses que sean franceses, ¿no? Y entonces alguien dice, esta foto sacada por Silva, Silva, claro. En la calle Rondó, estaba Silva, que era... Bueno, y yo te digo, qué viejo que estoy. Mi primer foto publicitaria para Radio Universal la hizo Silva. La saqué foto Silva. Alberto, mirá que vivió 101 años, vivió. O sea, que Silva, Silva, o sea que no te sientas qué increíble. También por eso. Si vive 101 años, bárbaro. Si yo me meto 101... Silva vivió 101 años. Con el 10% menos me alcanzo. ¿Ves? Gardel es otro ícono también, que, o sea, va a cantar a la concentración en el Saroldi, ¿no? ¿Y qué cantó? ¿Sabés lo que cantó? No, ahí no. Digo, sé que alguna de las Palomita Blanca, alguna de esas que eran las más características de él, ¿no? En Santa Lucía estaba Argentina y en el Saroldi Uruguay en el 30. Fue a cantar. Hay distintas versiones de que los argentinos se enojaron porque fue primero a Uruguay, a la concentración de Uruguay, después a la otra. Gardel era muy inteligente en el marketing. Claro. Él fue a las dos concentraciones y no fue al estadio. O sea, ¿por qué? Porque claro. Él sabía
su popularidad Sí. mayor estaba por razones económicas Sí. en Argentina. Pero, Exacto. Y escuchó el Mundial, escuchó la final en una radio, transmitida por el Sodre, por Ignacio Domínguez Riera y Domínguez Riera. Emilio Elena. Escuchó y se abrazaba con Leguizamo y decían, vamos arriba los nuestros. Una cosa así eran los gritos que tenían por escucharlo por la radio en un apartamento acá cerca. Profesor Alejandro Jiménez, muchas gracias Gustazo, por estar ¿no? con nosotros. La verdad que fue un Mucha gusto. suerte. Sangre de campeones Sí, el libro. está en Ya librerías, está a la venta, está en librerías, editorial Linardi Rizzo, y bueno, y tenemos un ciclo para los que escuchan de mañana en el de Tapabocas hasta que se termine, hasta que empiece el Mundial. Vamos a hablar de fútbol. Correcto. Fútbol. ¿Sabés cuánto vale el libro? 750. 750 Ahí pesos. está. Vale la pena, realmente, porque Bueno, tiene una historia muchas gracias. grande de nuestro Y fútbol. abrazo a los Sangre de compañeros campeones. que siempre nos cruzamos por ahí. Bueno, la verdad que muchas gracias Alejandro de estar con nosotros. Un gusto.